Ahí estaba el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad Capital, Darío Madile, bueno, hablando de este tema. Como dice, ¿no? Es una especie de limbo, por así decirlo, en el que están los trabajadores de la cooperadora. Porque claro, lo explicó muy bien el presidente del Consejo. Las autoridades de la cooperadora, el presidente natural de la cooperadora era el intendente. Era porque ya no existe. Era el intendente. Los directores lo nombraba la intendencia con el gobierno de la provincia. Pero los trabajadores de la cooperadora, a ver, le voy a decir a la producción junto con Agustín, a ver si preparamos lo que nos envió el colega Gerardo Levac, a quien le mando un fuerte abrazo, siempre tan gentil, Gerardo el polaco. Nos envió lo que esta mañana decía la intendenta de la ciudad, el segundo. Lo que decía la intendenta esta mañana cuando asumía el nuevo secretario de Hacienda Municipal, Daniel Amador, cuando los trabajadores de la cooperadora, bueno, tuvieron posibilidad de acceder, ¿no? a un diálogo bastante informal, bastante desordenado, por otro lado, con la intendenta Romero. Pero la intendenta le daba algunas explicaciones, pero previo a que lo escuchemos, por eso reitero, el audio me lo ha mandado el querido amigo y colega Gerardo Levac. El tema es ese. ¿A quién pertenecen los empleados de la cooperadora? ¿A quién pertenecen? ¿Son empleados municipales? ¿Son empleados provinciales? No, tienen, y eso lo dice la intendenta, tienen un régimen especial. Entonces, el tema es ver cómo se lo encuadra eso, porque en verdad es lo que acaba de decir también el presidente del Consejo, Madile. O sea, no hay nada que diga si son empleados de acá, si son empleados de allá. Entonces, ¿cómo se soluciona el tema? El tema laboral, por un lado, tiene que haber un acuerdo. Betina Romero, Gustavo Sáenz. Provincia, municipio. Y por otro lado está el tema de las prestaciones, que es lo más importante, porque la razón de ser de la cooperadora no es tener empleados, sino prestar asistencia, como su nombre lo indica. Copa de leche, el tema de medicamentos, lo que sucede cuando aparecen situaciones como las inundaciones, el tema de los, en caso de cuando muere, alguna familia que no tiene cómo encarar el tema de enterrar a su muerto. Bueno, ahí aparecía la cooperadora, hay varias cosas. Pero bueno, escuchemos qué es lo que decía, repito, esto nos ha enviado el colega, el querido amigo Gerardo Levac, así que escuchemos lo que intentaba al menos la intendenta Romero explicarle a la gente de la cooperadora que esta mañana le preguntaba sobre ese tema en la asunción de Daniel Amador. ¿Cuántos son? Digamos, vos conocés cuál es la planta total del municipio, la cooperadora. Es una información pública. Ustedes pueden entrar y ver. Pero no es un tema de que finalizaron, que yo finalicé. El contrato terminó en diciembre. Y cada área de gobierno hizo un reglamento interno de quiénes son las personas que trabajaban en qué tema, en qué programa, y eso sigue vigente. El trabajo. Estoy hablando del municipio, mi vida, no de la cooperadora. Tenemos que, no es lo mismo. Usted sabe que la cooperadora es un ente autárquico, tiene una ley y funciona autónomamente. Yo quiero que entendamos, porque si yo pudiese, supongamos, hagamos este ejercicio, traerme a todos los compañeros de la cooperadora, ¿sabe por qué no puedo? Por un tema legal. Ustedes tienen otro sueldo, otra categoría, una categoría de nivel con provincia, hasta los perjudicaría. Ganarían la mitad. Miren lo que digo, ganarían la mitad.
¿Es verdad o no? Eso usted lo sabe. Sí, lo sé. Perdón. No hace falta que me pongan acá las imágenes. Hay las imágenes. Dice que no hace falta que me... Entonces, también el gobierno municipio para tratar, por ejemplo, el tema que están abordando sobre las operadoras frente al día. Claro que sí. El viernes estuvieron secretarios del gabinete dialogando con los ministros del gobierno. Ahora lo vuelvo a escuchar, ¿sí? Tranquilo, estoy hablando con ella porque si no... Organizamos un poco. Sí, a ver, organícense. Si no, lo que podemos hacer es quizás, el que quiere una entrevista individual, la solicite, se la puedo dar, pero si es una conferencia general, tenemos que hacer un ratito con cada uno. Sí, con la situación de los Tendría que hablar con el presidente como para ver qué está haciendo él. Sobre todo le voy a dar tranquilidad, es que nuestro gobierno está en plena disposición de hablar con los trabajadores, pero sobre todo un trabajo conjunto. Bueno, ahí está. Les advertía, ¿no? Bastante traumática. Lo que fue, no era una charla, digamos, organizada, ¿no? Porque los ex empleados de la cooperadora le preguntaban esto la intendenta intentaba explicarlo, en el medio estaba el tema de los medios. Pero bueno, en síntesis lo que Bettina Romero, la intendenta, dice es esto, ¿no? Lo que también decía el propio Madili y lo que les decía yo. El tema es que los empleados, los ex empleados de la cooperadora, están en ese limbo, como digo. No son empleados municipales, no son empleados provinciales, porque tienen un régimen especial. La cooperadora funcionaba como un organismo autárquico, independiente, tenía su propia reglamentación. Es más, los salarios de los empleados de la cooperadora estaban fuera del régimen de los empleados municipales, de todos los empleados municipales. Tenían digamos, los sueldos de ellos, los salarios estaban fijados a partir justamente de cómo es el régimen de las cooperadoras, que estaba dictado por la legislatura provincial, digamos, las cooperadoras, porque no solamente funcionan en la capital. Antes de ayer, hablábamos con el intendente de Tartagal, Mario Mimesi, y Mario Mimesi también nos comentaba, le preguntábamos nosotros cuánto lo afecta el tema de que hoy ya no existan las cooperadoras asistenciales, y Mimesi nos decía que en el municipio de él, en Tartagal, le afecta mucho, porque claro, las cooperadoras pueden existir en aquellos lugares donde un comerciante, un empresario puede hacer este aporte del 2%, pero en otros lugares no. En Santa Victoria Oeste, ¿qué comerciante hay en Santa Victoria para que haga un aporte del 2% para que funcione una cooperadora? Ninguno. Entonces, funcionaba en aquellas ciudades donde realmente, había un comerciante, un empresario que hacía el aporte. El régimen de las cooperadoras lo determinó el gobierno anterior de Urtubey y lo aprobó la legislatura anterior, ¿no es cierto?, fijando como vigencia del funcionamiento de las cooperadoras el 31 de diciembre del año pasado. El 31 de diciembre, en consecuencia, dejó de existir la cooperadora. La cooperadora, tal como lo conocemos, dejó de existir el 31 de diciembre. Y entonces, el tema es que quienes estaban trabajando allí, ¿no es cierto?, han quedado en una situación de no saber dónde van a seguir prestando servicios. ¿Dónde van a seguir? Porque, repito, no son empleados de la municipalidad. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo régimen. Tampoco son empleados de la provincia. Entonces, ¿cómo se va a zanjar esto? Bueno, lo decía el propio presidente del Consejo Deliberante. Y sabemos que hay desde hace rato conversaciones entre Gustavo Sáenz y
Betina Romero, decir, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Pero vuelvo a decir, el tema no es importante el tema de los empleados, obviamente, porque están con una incertidumbre y con angustia, porque dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién nos va a pagar? ¿Vamos a perder nuestro laburo o no? Pero no solo es eso, sino es la prestación, repito, que hacía la cooperadora. ¿Quién la va a hacer ahora? Por ahí hay una versión que dice que, por ejemplo, la copa de leche, que es, digamos, elemental en todo el tema cuando se inicia el periodo escolar, el tema de la copa de leche, que lo hablábamos el otro día acá con la secretaria de Gestión Educativa de la provincia, con la licenciada Celeste Dip, y la copa de leche es fundamental porque hay muchos chicos que es lo único que tienen durante el día. La copa de leche que le dan en la escuela, el desayuno. Es una situación muy compleja. Yo les decía, como siempre, mi querido amigo y colega Gerardo Rebac, siempre atento, aportando cosas. Bueno, él es el que me acercó este audio donde se le escuchaba esta improvisada, muy desordenada, poco entendible charla que se daba entre la intendenta y los ex trabajadores de la cooperadora. Lo tengo en línea al querido amigo Gerardo Rebaca, al polaco. Polaco, Gerardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a la audiencia, a la producción, y además, bueno, decirte que yo soy un oyente permanente de tu programa, así Señor. Que cuando puedo colaborar también colaboro. Pero usted es bueno, un Daniel, mirá, contame. En este tema yo creo que hay que distinguir para esta situación especial. Perdón, le aclaro a la audiencia que el amigo, el colega Gerardo Rebaca es un experto en todo lo que es el tema municipal particularmente, y este tema de la cooperadora lo conoce mucho. Ahora sí te escuchamos atentamente, Gerardo. Sí, mira, yo creo que acá hay que distinguir, en lo que pasó hoy, hay que distinguir la forma y el fondo. El problema del fondo, todos sabemos que hay acá la cooperadora ya no existe, porque se derogó la ley de creación del impuesto a las cooperadoras asistenciales. Correcto. Entonces no hay más recursos para pagar eso. Esto es lo que los empleados de la cooperadora ya sabían el año pasado, y fueron varias veces a la Cámara de Diputados y fueron a plantear sus cosas, y la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto para reemplazar este fondo. Entonces, porque ya esto se veía venir, no solo se veía venir porque está el tema de los empleados, sino el tema de la asistencia, que todos los días lo venís hablando vos y lo vienen hablando todos los medios, la asistencia que ofrece las cooperadoras asistenciales, no solo en la capital, sino en toda la provincia, ¿me entendés? Entonces, este es el tema de fondo. Entonces, ahí en el audio ese que yo te pasé, en uno de los audios, porque hay otro más tumultuoso todavía, está la intendenta tratando de explicar qué es lo que pasa con este organismo autárquico que ella no puede resolver, digamos, o no le permite la ley resolver. Bueno, y esta mañana pasó algo que bueno, es realmente llamativo, porque si los empleados de la cooperadora estaban tocando tamboriles y haciendo mucho ruido abajo, al lado del Zoom, donde se iba a hacer el acto de asunción del contador Amador, alguien tenía que haber salido mucho antes y recibirlos de nuevo los empleados, pero una empleada de la cooperadora irrumpió en la conferencia de prensa, o cuando apenas terminó de hablar la intendenta, y le dijo varias cosas. Yo esa parte no la tengo grabada, pero esto sorprendió a todos, a los funcionarios primero, que se miraron desorbitados y desconcertados, porque hay muchos funcionarios ahí adentro que tienen que ver con el ceremonial, con prensa, y la intendenta lo que hizo fue responderle a la señora también con energía, con su prestancia, digamos, pero ahí se levantó el tono de voz. Entonces la intendenta en un momento respondía a la empleada y a los periodistas a la vez. Por eso ella en algún momento dice, pero no me pongan los micrófonos en la espalda, no me pongan acá, no me corran allá, organícense, decía otro funcionario. Era un desorden. Sí, era caótico, realmente era caótico. A ver, yo creo que la intendenta no se negó ni a hablar con la persona esta, ni a hablar con los periodistas. Me parece que este fue, digamos, pongámosle un error de apreciación. Tenía que haber dicho, señora, atiendo a los periodistas y después la atiendo a usted. O al revés. Claro. O atiendo a la señora, después atiendo a los periodistas. Pero la intendente quería contestar
a todos, y todos los periodistas se arremolinaban, estaban todos muy cerca. Yo estaba un poquito más alejado, digamos, porque no había forma de tener un diálogo racional en ese contexto. Digo, vos no podés ir en ese apretuje de gente, porque ese salón está contigo al despacho, ¿no? Entonces no se puede ahí hacer un diálogo racional. Yo la verdad que tenía muchas preguntas para hacer, como muchos colegas, digamos, no hubiese querido preguntar varias cosas, sobre todo al nuevo secretario de Hacienda, que no pude, mejor dicho, no quise hablar con él, porque tampoco era el contexto para tener un diálogo que uno diga, bueno, me va a responder. Estaban todos dirigidos y entre los periodistas también, digamos, esta desesperación por preguntar, porque, digamos, no es frecuente, tan frecuente tener un intendente, digamos, que se preste al diálogo, entonces todos quieren preguntar todo. Me parece que eso, honestamente, Daniel, yo, como muchos colegas, llevo bastante tiempo haciendo este tipo de actividades, siguiendo estas cosas, yo no había visto nunca esto. Todos los funcionarios se vieron desbordados por esta situación, y la verdad que si el acto se cambió de lugar, porque así correspondía, porque iba a ser en el Zoom abajo, y ahí estaban tocando los bombos, entonces ya antes de eso se va y se habla. Mirá, yo recuerdo haber trabajado cerca de Pipo Porrati cuando fue secretario de Desarrollo Social. Claro. Pipo Porrati tenía una manifestación en la puerta, grandísima, entonces él salió, le dijo, muchachos, yo voy a hablar con ustedes, seguro que los recibo, vengan 3 o 4, pero levántenme el corte de la calle. Por favor, les pido, mientras estamos hablando, no toquen los bombos, hablemos tranquilo y después vamos a ver qué respuesta tenemos, pero si no, así no se puede hablar. Me acordé de eso, digamos, ¿no? Claro, entonces, que es lo lógico, Gerardo. Es lo razonable. Claro. Es lo razonable para la gestión municipal y para la gente de la cooperadora. Vos no podés hablar, increpar a la intendenta y esperar que te responda racionalmente en ese momento donde hay un enjambre de periodistas a la vuelta que además querían saber otras cosas, ¿entendés? Entonces, yo, por ejemplo, le hubiese preguntado a la intendenta qué implicancias tiene esta nueva creación que se ha hecho, porque se creó ahí un programa en la municipalidad para atender las emergencias. Ajá. Este programa se creó en estos últimos días, ¿no? Se trata del programa de asistencia crítica y ciudadanos en riesgo. Ajá. Depende directamente de la unidad de intendencia. Y ahí ha sido designado el señor Luis Emilio Jayón Medina. Ajá. Entonces, el decreto dice que no tiene más detalle, ¿no? En cuanto a los recursos que se le asignan, la estructura de personal, las jerarquías, las responsabilidades, pero dice que esto se crea para atender en forma urgente y adecuada a personas o familias en situación de emergencia y que requieren intervención inmediata, personalizada y de seguimiento para su resolución. Y esto es producto de que la intendenta va a los barrios y le hacen demanda. Entonces se crea este programa. Ajá. Asistencia crítica y ciudadanos en riesgo. Bueno, ¿qué implicancias tiene esto? Ajá. En cuanto reemplaza o no algo, pero vos creás un programa y designás a una persona a cargo, pero tenés que dar una estructura. Bueno, esta pregunta habría que habérsela hecho a la intendente esta mañana. Pero era imposible. No. En ese contexto realmente. Claro. Yo nunca vi una forma, todos los funcionarios, la gente de prensa y todo lo demás estaban realmente sorprendidos y no podían dominar, digamos, la marea de periodistas que estaban ahí. Inclusive la intendenta discutí un poco con uno de ellos, es un muchacho inmobiliario que yo lo conozco, no me acuerdo en este momento el nombre, cifras, datos y todo lo demás. La verdad, a mí me parece que fue un desborde, hoy fue un desborde, fue una barahunda total, y eso en definitiva termina siendo poco productivo. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque no en el contexto de diálogo, ¿entendés? Entonces, en esas situaciones no hay racionalidad, sino hay mucho tema emocional, ¿entendés? Entonces, la persona que reclamaba a la cooperadora lo hacía con una insistencia, con un énfasis tremendo, un buen caudal de voz, la mujer también, y circulaba por ahí que estaba mandada, guionada, que no era la cooperadora. En todo caso tenía muy buenos datos, que no era la cooperadora. Ajá. Pero bueno, la verdad que desaprovechado todo, porque imagínate que el secretario de Hacienda nuevo, uno tiene que preguntarle muchas cosas. Pero obvio. A ver, mi duda fundamental es, ¿la municipalidad está dispuesta a hacer en algún momento un revalúo fiscal? Ajá.
¿no? Para decir que actualizamos el valor de los terrenos. No lo puede hacer la municipalidad porque no le corresponde, eso le corresponde a inmuebles, pero lo puede hacer junto con inmuebles, ¿no? Sí, o por lo menos plantearlo o presentarlo como claro, o como iniciativa, porque esto está claro. visto. Y otras cosas, el plan de trabajos públicos de la municipalidad o el plan de obras públicas está muy condicionado presupuestariamente, el presupuesto todavía no está aprobado. Sí. Entonces, muchas cosas para preguntar en ese contexto. No, eso era un caos. No, era un caos total. Vos habrás escuchado el audio, sí. Y en el audio anterior, porque bueno, son 2 minutos y pico, peor todavía, digamos. ¿Ya? Sí, no, realmente una cosa de loco. Pero bueno, yo creo que, en definitiva, no sé a dónde está el punto de diálogo. La cooperadora no existe más como tal. No, es que eso es lo que muchos no entienden, o sea... No tiene financiamiento. El financiamiento era el 2% que aportaban los comerciantes, los empresarios, para que funcione. Sí. Desde el momento que se derogó eso, los comerciantes ya no ponen más el 2%, entonces, ¿de dónde sacar la plata para que funcione? Se terminó, claro, entonces esto tiene que tener un contexto de solución. A ver, la municipalidad con este programa de asistencia crítica y Ciudadanos en Riesgo de Asistencia Crítica, ¿se hará cargo de algo? ¿Irán algunos empleados ahí o no? Y debería ser, digamos, vos pensás, sí, bueno, tendría que ir, le cambian el nombre, pero más o menos la función van a ser la misma. Vos fíjate que la intendenta en su Instagram dijo el fin de semana pasado, cerca del fin de semana, que van a tener continuidad el programa Pan Casero, comedores saludables, tarjetas sociales, centros de desarrollo infantil, centros de inclusión transitoria, pensiones no contributivas, fortalecimiento familiar y móvil odontológico. Bueno, hay que ver cuántas personas hacen falta para esto y después este programa de asistencia crítica ciudadana. Gerardo, lo más importante, ¿de dónde va a sacar los recursos para sostener los programas? Claro. Y otra cosa, vos fíjate, yo escuché declaraciones del contador Amador que le hacía a un colega que sí lo entrevistaba ahí, pues bueno, tenía la urgencia del móvil en ese momento. Y el contador Amador decía que la recaudación está bien. Y en otro tramo del diálogo de la intendenta con los periodistas decía que la recaudación no está bien. Yo te quiero recordar que el año pasado el intendente Sáenz entonces hizo una moratoria, que tuvo muy buen ingreso, esa moratoria. Me parece que muchos de esos fondos de la moratoria están solventando parte del presupuesto de este año. Tengo esa percepción, hubiese querido preguntarle también al contador Amador, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente el tema de fondo de la cooperadora, tiene que haber una solución, tienen que ponerse de acuerdo, conversar cómo va a ser el tema. Sí, pero que lo hagan. Hoy que lo hagan rápido. La gente está en una situación de angustia y esperemos que esto, así como le increparon hoy de manera mal, porque vos no podés increpar a nadie de esa forma como lo hicieron con te digo una cosa, Daniel, la señora se dirigió con respeto, pero con energía a la intendenta. Y la intendenta le hizo, muy bien, le dijo, yo te voy a responder. Esa parte no la tengo grabada porque llegué tarde a ese momento, digamos, no me di cuenta que iba a cobrar tanta dimensión este tema ahí en ese momento. Y la intendenta también, bueno, ¿por qué? Porque la mujer la confronta y ella responde, es lógico. Pero lógico, claro. Entonces, voy a poner un ejemplo que es absurdo, ¿te acordás con Alfonsín le respondió el arzobispo, no sé quién era el primado? Bueno, entonces subió al púlpito. Bueno, esto es una cosa parecida, digamos, no tiene comparación en jerarquía política y todo lo demás, pero vos sos funcionario, te increpan, vos respondés, digamos, ¿no? Pero obviamente que no es lo más civilizado, lo más racional y lo más positivo, porque del tumulto sale poco también, ¿no? Tengo un mensaje que me manda Liliana y me dice, ¿vos me podés explicar por qué la intendenta trata así a la prensa y nadie le dice nada? Dice, ¿se la bancarán porque es mujer o porque es Romero? No, vos sabés que no es, yo digo que, a ver, este es un capítulo aparte que lo podemos hablar en otro momento, Daniel, claro. Pero a mí me parece que el trato a la prensa tiene que tener otra metodología y otra forma. Claro, a ver, pongamos un ejemplo y no te robo más minutos. A ver, si yo sé que la intendenta cada 2 meses me da una conferencia de prensa, pero donde estamos solamente periodistas, no funcionarios que la aplauden a respuestas. Ni operadores. Exactamente. Por disfrazados de periodistas. Yo sé que cada 2 meses o cada 3, si vos querés, la intendenta va a hablar con todos los periodistas. ¿Cuánto tiempo? Y no sé, mira, empezará a las 8 de la mañana y terminará a las 12. Sí. Pero habla con todos.
¿entendés? Sí. Y le da nota a todos y atiende a todos de una vez por todas y se acabó. Y le preguntás todo, entonces te evitas todas estas cosas. Bueno. Y hay otra cuestión, Daniel, que yo quiero señalar y ya no te quito más tiempo. Los funcionarios no están acostumbrados a hablar con los periodistas. A ver, yo necesito hablar con el contador Amador. Lo que no necesito a veces es hacerle una nota. Yo quiero que el señor me atienda y quiero conversar con él. Para dar un título, no. Para publicar Amador, no. No, quiero conversar. Quiero que me cuente cosas y llevarme datos. ¿Me entendés? Y al llevarme datos yo tengo un cierto compromiso con esta persona. No puedo decir pues que no estoy informado. Pero yo necesito conversar con un funcionario. No hace falta que lo grabe, que le haga nota, que lo titule, que le saque fotos. No me interesa eso. Quiero obtener información de qué es lo que hace y cómo piensa. ¿Entendés? Esto no están acostumbrados a hacerlo. Y es muy habitual en todos los lugares del mundo. ¿O vos cómo crees que hace un Morales Sola para escribir sus editoriales? Habla con gente. Pero más vale, por supuesto. Hay que hablar, ¿entendés? Bueno, vos sos un periodista, Gerardo, esa es la diferencia. Vos sos un periodista. Claro, vos sos un periodista. Eso es todo, Daniel. Hermano querido, te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, hermano. Y siempre, te lo agradezco muchísimo. Bueno, No, por favor, un gran abrazo, hermano querido. Chao.